andaba en la tarde, bañadera conmigo. No me llamó. Estaba durmiendo, me ya, ¿por qué no vení? Pero mira, ay. Ve, mira, Porque porque... ya no puede ser. Mm. Vamos, vamos. Vamos a la casa. Pero vamos a ir a casa, como no vayan afuera. Vayan, entonces no hay espacio, chicos. Doña Beatriz no tenía ayer, ¿no? Mira, deseo de verdad que... Bien. Buenas noches a todos, chicos y chicas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que han estado viendo? Hemos estado publicando los videos de las clases hasta la clase, al ratito, hasta la clase 7, ¿no? Hemos estado viendo el primer tema sobre lo que es la fisiología, ya los mecanismos de difusión, ósmosis y signos vitales, ¿no? En tema 2 se habló de la célula, ya que se habló primero de lo que es el núcleo, luego el citoplasma y por último hablamos de la membrana, ¿ya? Y en la última clase, en la clase 7, se habla ya del sistema
nervioso, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta para que le explique directamente eso? No se olviden que estas reuniones son más que todo para aclarar sus dudas sobre algo que no le hayan entendido en lo que les expliqué en los videos que les he ido subiendo. ¿Preguntas? Bien, bueno, les voy a explicar algunas cositas, entonces, los puntos clave. Ya no se olviden que hay una pregunta que es hasta hoy a medianoche. ¿Ya? Así que, ya, esto pregunta se refiere más que todo, ya, a lo que se habla en la membrana, ¿ya? Ahí habla de mecanismos de transporte, y hay un mecanismo de transporte, ¿ya?, que tiene que ver con el movimiento de la glucosa y el potasio, ¿no? Hay una relación entre ambos, ¿ya? Eso, más que todo, se refiere la pregunta. Se puede responder fácilmente con 2 palabras, pero lo voy a dejar ahí porque ustedes tienen que responder eso, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el trabajo de la membrana, que es la parte que es más importante reforzar para entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿ya? Bien, acuérdense que todo el cuerpo está formado por células. Por lo tanto, si yo sé cómo funcionan todas las células, voy a saber cómo funcionan todos los órganos. Y van a ver que lo que yo voy hablando en los temas de cardiovascular, sistema nervioso, digestivo, tiene que ver con lo que vimos en la célula, principalmente en la parte donde habla de la membrana, ¿ya? La membrana celular es clave para la función de los órganos. Los órganos van a funcionar dependiendo de lo que le pase a la membrana celular, ¿ya? Y por eso es clave. Ya, por ejemplo, ya han estado viendo lo que es el sistema nervioso, ya habla de impulso, ¿ya? Y la parte muscular, donde habla también de ese impulso que se mueve a través de la membrana, ¿ya? Entonces, es importante entender eso. Ya vamos a repasar, por lo tanto, esa partecita. Ya si tienen una pregunta ahorita, o en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿ya? Tengan en cuenta que esto justamente es para que ustedes pregunten, pero como no se animan, yo les refuerzo, ¿ya? Bien, entonces, esta membrana, como han visto, está formada por una bicapa lipídica donde hay proteínas, ¿no? Estas proteínas son clave para la función de la membrana, ya que dependiendo del tipo de mecanismo de transporte que se active, van a ocurrir diferentes cosas. Hemos visto que hay 2 tipos de mecanismos de transporte, pasivo y activo. La diferencia entre ambos básicamente es el uso de energía. El transporte pasivo no gasta energía, ya que las moléculas se van a mover solas. Y transporte activo gasta energía, ¿ya? La necesidad de esto se debe al hecho de que las moléculas se pueden mover solas en una sola dirección. Si yo quiero moverlas en dirección contraria, tengo que pelear contra ellas porque ellas no quieren moverse en otra dirección. Eso genera que yo necesite fuerza para poder empujar esta molécula y eso significa gasto de energía, ¿ya? Trabajo, ¿ya? Ahora, en nuestras células, las moléculas se van a mover, ya sabemos, por difusión, ¿ya? Y hemos hablado en el primer tema, a ver, vamos a dibujarlo con un colorcito que se note.
Bien, habíamos hablado que hay sustancias que en la célula pueden tener diferentes concentraciones en relación a lo que es el extracelular. Les había mencionado las importantes, ¿no? Por ejemplo, el sodio, ¿en qué lado se encuentra en mayor concentración? En el extracelular. Entonces vamos a dibujar con letra grande para saber que hay mayor concentración. En el intracelular hay en menor concentración, hay menos sodio. Y el potasio, por ejemplo, es a la inversa. El potasio en el intracelular es abundante y en el extracelular es escaso. Ya, por lo tanto, hay menos potasio en el extracelular que en el intracelular. Entonces, cuando hablamos de difusión, el movimiento de las moléculas por difusión da una dirección. El concepto de difusión dice ese movimiento del soluto, que los solutos serían todos los que están disueltos en el agua, ya que el agua es el solvente. Por lo tanto, el sodio y el potasio son solutos. Y en el concepto de difusión dice ese movimiento de mayor a menor concentración. Ya está la clave. El sodio, como se encuentra en mayor concentración en el extracelular y en menor concentración en el intracelular, el sodio quiere entrar. El potasio, como se encuentra en mayor concentración en el intracelular en relación al extracelular, el potasio quiere salir. ¿Ya? Y lo mismo podemos aplicar a las demás moléculas, ya que están tanto en el intracelular como en el extracelular. Por ejemplo, el oxígeno se encuentra aquí afuera en grandes concentraciones y adentro en menor concentración. El dióxido de carbono es a la inversa. El dióxido de carbono aquí adentro se encuentra en grandes cantidades y aquí afuera se encuentra en pocas cantidades. Ya la glucosa se encuentra en el extracelular en grandes cantidades, vamos a ver así, Gl, y aquí en el intracelular en pequeñas cantidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué dirección quieren tomar estas moléculas? El oxígeno quiere entrar, el dióxido de carbono quiere salir y la glucosa quiere entrar. Entonces, esa es la dirección natural de estas moléculas. Y si nos podemos hablar de todas las moléculas que hay, tanto en el extracelular como en el intracelular, también tendremos, por lo tanto, una dirección de movimiento natural. ¿Ya? O sea, el potasio siempre quiere salir. El potasio no quiere entrar. No lo va a hacer a menos que lo obliguemos. Ya es donde vienen los mecanismos de transporte activo. Cuando hablamos de mecanismos de transporte pasivo, las moléculas se van a mover solas, ya que van a seguir esta dirección natural. Si la célula necesita moverlas en dirección contraria a esta dirección natural, tendrá que hacer fuerza y por lo tanto gastar energía. ¿Ya? Y de ahí cómo se clasifican los mecanismos de transporte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Entonces, el primer mecanismo de transporte pasivo que les expliqué en el video es la difusión libre. ¿Ya? Eso se aplica a 3 moléculas: el oxígeno, el dióxido de carbono y los alcoholes, que no le he puesto, ¿no? Pero aquí en el dibujo tenemos el dióxido de carbono y lo que son el oxígeno. ¿Ya? Ahora, este movimiento que estamos hablando ya es un movimiento natural, pero la membrana celular sería una barrera que no dejaría que este movimiento ocurra. Y de ahí la diferencia de cada uno de estos mecanismos. Tengan en cuenta que la membrana celular es una barrera para la célula y su función es formar
una barrera entre lo que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Por lo tanto, no puede permitir que estos se muevan a gusto de cada uno de ellos, sino tiene que tener un mecanismo de control. Y de ahí vienen los diferentes mecanismos ya de transporte. ¿Ya? Entonces, el primero, que es difusión libre, tiene que ver con el hecho de que el oxígeno y el dióxido de carbono son solubles en los dos medios, tanto en agua como en aceites. Son sustancias que se pueden disolver tanto en el agua como en los aceites. ¿Ya? Eso le permite que puedan difundir fácilmente a través de la membrana. Pues, ¿se acuerdan? La membrana es una bicapa lipídica. En otras palabras, es un aceite. ¿Ya? Por lo tanto, el oxígeno y el dióxido de carbono se pueden mover libremente en el agua y en el aceite. Como la membrana es un aceite, estas moléculas pueden entrar y salir libremente y no hay ninguna barrera que les impida este movimiento. Por lo tanto, el oxígeno todo el tiempo va a estar entrando y el dióxido de carbono todo el tiempo está saliendo. Si se acuerdan, el concepto de difusión tiene que ver con el hecho de que hay una reacción química dentro de la célula, que también les había dibujado, que es la reacción química en la cual se combina glucosa más oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Esta reacción química es esencial para la vida, ya que es la que da energía a la célula. Pero esta misma reacción química es la que esto nunca llega a igualarse, ya que en el concepto de difusión dice claramente, al final, dice, procurando alcanzar el equilibrio. En otras palabras, el oxígeno tendría que entrar todo el tiempo acá hasta que el oxígeno se iguale en ambos lados y entonces esto se detendría. Pero eso nunca va a pasar porque el oxígeno que entra se usa para reaccionarlo con la glucosa. Por lo tanto, el oxígeno todo el tiempo va a estar entrando y nunca va a subir acá porque se usa. Ahora, esa misma reacción química produce dióxido de carbono. Ya, por lo tanto, todo el tiempo en la célula se está produciendo dióxido de carbono. Así que por más que vaya saliendo, nunca va a reducir. Siempre va a estar elevado dentro de la célula porque se produce. ¿Ya? Eso genera que hay un movimiento constante entre oxígeno y dióxido de carbono entre la célula y lo que es el extracelular. Obviamente, el extracelular se moverá la sangre y de ahí se irá en los pulmones hacia el aire, que eso ya lo vamos a hacer cuando vemos aparato respiratorio. ¿Ya? Luego tenemos la difusión simple. Esa se aplica a los electrolitos. ¿Ya? Lo que son el sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo. ¿Ya? Pero vamos a dar el ejemplo solamente del sodio y el potasio, que son en realidad los más importantes. ¿Ya? El sodio y el potasio todo el tiempo quieren entrar. Y si hubiese libertad para que ellas hagan este movimiento, se igualarían. Eso significa que el sodio aquí adentro aumentaría y se igualaría con el de afuera. Y el potasio reduciría aquí adentro, igualándose con el de afuera. El problema es que si eso ocurre, la célula no puede vivir, se dañaría. Ya que al hacer eso, el sodio, que atrae más al agua y al encontrarse en más cantidad que el potasio, atraerá mucha agua dentro de la célula empezará a hincharse y puede terminar reventando. En otras palabras, muriendo. ¿Ya? Por ese motivo, esto no puede ocurrir. Además, que el movimiento del sodio y el potasio serán los principales productores de electricidad en la célula, ¿ya? Y por lo tanto, si se llegase a igualar, no pudiese funcionar. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, nunca se deben igualar. Lo cual en la membrana significa que la membrana no los deja pasar libremente. No pasa como el oxígeno, y el dióxido de carbono, que se mueven libremente. El sodio y el potasio no pueden atravesar la membrana. La única forma en la que ellas se muevan a través de la membrana es a través
de lo que es unas proteínas en la membrana que se llaman canales con compuerta, que como su nombre lo dice, son tubos que tienen una puerta. Pueden tener una puerta hacia el intracelular o el extracelular o en ambos lados. Normalmente estas puertas de estos tubos están cerrados, por lo tanto ese movimiento no ocurre, ¿ya? Sin embargo, bajo ciertas circunstancias que ya vamos a ver cuando hablemos de nervioso músculo, ya estos canales con compuerta se pueden abrir y ni bien se abren, el sodio aprovecha y empieza a entrarse y el potasio se empieza a salir. Ahora, el potasio es más lento que el sodio. Por lo tanto, por cada 3 moléculas de sodio que hacen ese movimiento, solamente 2 de potasio hacen el mismo movimiento. Por lo tanto, el sodio entra más rápido que lo que el potasio se escapa. ¿Ya? Eso va a generar movimiento de electrones, que eso genera electricidad, que eso es lo que es el famoso potencial de acción que hablamos al final del tema cuando hablamos de la célula. ¿Ya? Bien. Debe ser limitado entonces por ese motivo. Por lo tanto, el canal con compuertas se va a abrir por un tiempo limitado. Se abre, deja entrar un poco de sodio, escapar un poco de potasio y se tiene que cerrar de nuevo. No puede la célula dejar que ese sodio entre libremente, ¿ya? O el potasio que escape libremente. Claro que eso también dura poco tiempo, ya que ese sodio luego será botado por las bombas hacia el extracelular de nuevo, ¿ya? Entonces, el transporte que estamos hablando aquí, que es el transporte pasivo, llamado difusión simple, es el movimiento de estas moléculas, llamadas electrolitos, de forma simple a través de un canal con compuerta, ¿ya? Luego tenemos la difusión facilitada, que es la que actúa sobre lo que es moléculas más grandes, como los aminoácidos y la glucosa. Se llama difusión facilitada porque tenemos que usar una proteína que controle, ¿ya? Lo que es el sodio y el potasio, por ejemplo, no tiene un control más que el hecho del tiempo que esté abierto el canal con compuerta. Cuanto más tiempo esté abierto el canal, más sodio entrará o más potasio escapará, ¿ya? Pero depende simplemente de eso. No se puede controlar cuántas moléculas ingresan mientras eso esté abierto. En cambio, la glucosa, al ser más grande, necesita un control más estricto. Y la glucosa solamente puede entrar una sola molécula a la vez. Y no puede entrar más de eso. Por eso su ingreso es más controlado. Ya que la glucosa, al ser una molécula mucho más grande, puede atraer mucho más cantidad de agua y por lo tanto más fácilmente hacer que ese problema que mencioné hace rato ocurra. Por lo tanto, no puede estar entrando glucosa de golpe, sino de forma controlada. Y esta glucosa, ni bien ingresa, se combina con el oxígeno produciendo dióxido de carbono. Por lo tanto, tampoco dura mucho tiempo ahí adentro. La glucosa ingresa, se metaboliza y luego se sale en forma dióxido de carbono hacia afuera. ¿Ya? Ahora, su control depende de una proteína que se le conoce con el nombre de proteína en bisagra y que algunos textos también le llaman proteína facilitadora. Y es una proteína que tiene la característica que solamente está abierta de un lado, de tal manera que la molécula se acomoda ahí, como les expliqué en el video, y está presionando por entrar. Ya no lo va a hacer hasta que esta proteína reciba la autorización para que ingrese. Esa molécula que llega a autorizar su ingreso se le conoce con nombre de ligando, que depende de qué molécula es la que se mueva, ¿no? Para la glucosa, ese ligando es la famosa insulina, ¿ya? Entonces, la insulina lo que hace es activar la proteína facilitadora para que la glucosa ingrese de a una por vez. Una insulina abre un canal en bisagra para que ingrese una sola molécula de glucosa, ¿ya? Para que ingrese otra, se necesita que esta proteína otra vez vuelva a quedar libre, vuelva a llegar otra insulina y entonces meta otra glucosa. Por lo tanto, el ingreso
es más controlado, ¿ya? A eso le llama difusión facilitada. Entonces también de ahí 3 mecanismos de transporte pasivo: difusión libre, difusión simple, difusión facilitada. El cuarto mecanismo tiene que ver con el agua y que es el fenómeno osmótico. En este caso, simplemente se refiere a que el agua se va a mover libremente en ambas direcciones, tanto hacia adentro como hacia afuera. Esto lo va a realizar debido a la variación de concentraciones que pudiese haber de los solutos en ambos lados de la membrana. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Como decía hace rato, si es que ingresa mucho sodio por algún motivo o mucha glucosa, entonces el agua se va a empezar a entrar porque va a haber más concentración hacia adentro. Pero si hay mucho sodio o mucha glucosa afuera, entonces el agua se va a empezar a salir. Ya lo que pasa cuando hablamos de esa pregunta sobre la diabetes que les hacía, sobre cómo se explica, ¿no ve?, los síntomas de la célula, o perdón, los síntomas que hay en la diabetes y por cuál fenómeno. Y les decía que era la ósmosis. Ya justamente si entra mucha glucosa, va a entrar mucha agua aquí adentro. Y eso puede pasar si nosotros ponemos mucha insulina, ¿no? Y a la inversa, si no entra, en el caso de la diabetes, se acumularía mucho afuera y el agua saldría hacia afuera, haciendo que la célula se deshidrate o se seque, ¿no? Bien, ese sería el último mecanismo de transporte en la membrana, el fenómeno osmótico. Esos 4 son mecanismos de transporte pasivo, ¿ya? Luego vienen los de transporte activo, que tienen que ver con el hecho de usar energía. Y acuérdense que la regla del transporte activo es que tienen que mover algo en contra de lo que quieren, ¿ya? Bien, vamos a usar aquí en este dibujo al agua y a la glucosa. Ya vamos a dejarlo solamente los electrolitos, ya, para hablar de lo que es transporte activo, ¿ya? Entonces, si ese canal con compuertas que hablábamos rato se abre y deja entrar sodio, acuérdense que decía que ese sodio, si entra mucho, va a causar daño a la célula. Entonces, no puede estar mucho tiempo adentro. Tiene que haber un mecanismo para sacarlo. De tal manera que cuando ha llegado a cierta cantidad y por cierto tiempo, sacamos de nuevo ese sodio afuera. Ese movimiento de sacar al sodio afuera de nuevo ya va en contra de la naturaleza del sodio. El sodio no quiere salir, el sodio se quiere entrar. Entonces, para poder sacarlo, tengo que empujarlo y para eso tengo que usar energía. Y ahí vamos a ver que hay 2 mecanismos: transporte activo primario, transporte activo secundario. El primario, lo único que va a hacer es gastar ATP. Y entonces, por una molécula de ATP, ya que se gasta, puedo sacar cierta cantidad de sodio, meter cierta cantidad de potasio o de calcio, fósforo, etcétera, porque las bombas también son diferentes. La más estudiada, que es la que se ve como ejemplo, por ejemplo, en el libro de fisiología, es la bomba de sodio y potasio, que es también la que hablamos acá, pero no es la única bomba. Hay bombas solamente de sodio, bombas solamente de potasio, de calcio con magnesio, etcétera, ¿ya? La característica de estas bombas es que mueven a la molécula en contra de lo que quiere, ¿no? Entonces el sodio quiere entrar, la bomba lo va a sacar, ¿ya? Pero para poder hacer eso, usará ATP. A eso se conoce como mecanismos de transporte activo primario, ¿ya? Transporte activo primario es cuando se gasta ATP, ¿ya? Bien, luego tenemos el mecanismo de transporte secundario. En este mecanismo de transporte, lo que se va a gastar no es el ATP, que es una forma de energía, sino vamos a aprovechar la energía del movimiento, que en las moléculas a esa energía se le conoce con el nombre de energía cinética,
Ya, el movimiento, por si acaso, no importa qué movimiento, es energía. Ya sea movimiento del viento, del agua, es energía. Y en las moléculas también. Ese movimiento que están teniendo el sodio, el potasio, la glucosa, el oxígeno, es porque tienen energía. Ese movimiento se conoce como energía cinética. Ya, el movimiento de las moléculas. Ahora, las moléculas muy pequeñas, como el sodio, el potasio, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, tienen energía cinética, pero muy poca, porque son moléculas pequeñitas, no necesitan mucha energía. Es como si yo moviese una canoita pequeña, no necesito tener un tremendo motor afuera. Se va a mover bien sin eso. ¿Ya? En cambio, si yo tuviese una molécula, ya que es más grande, es como un barco más grande y por lo tanto necesita más energía y por lo tanto también genera más energía. ¿Ya? Bien. Bueno. Ya, entonces, para eso, cuando hablamos de eso, estamos hablando de las moléculas más grandes. ¿Ya? Hay moléculas más grandes como la glucosa que acabamos de hablar ahorita. Acuérdense que la glucosa, que les decía, quiere entrar. Entonces la glucosa va a querer entrar y sabemos que ingresa por los mecanismos que les expliqué hace rato, ya que es el mecanismo de transporte pasivo de difusión facilitada. Pero como es una molécula grande, al moverse genera mucha energía. ¿Ya? Bueno, como genera mucha energía, se puede aprovechar esa energía para mover el potasio. ¿Ya? O el sodio, ¿no? En alguna dirección. Entonces, por cada molécula de glucosa que ingresa, se puede aprovechar para al mismo tiempo meter una molécula de potasio. ¿Ya? O también se puede aprovechar para sacar una molécula de sodio. Entonces, de esa manera, la célula se ahorra ATP. Es una forma de ahorrar ATP, ya que está aprovechando el movimiento y no está gastando su energía. ¿Ya? Bien, esos serían los mecanismos de transporte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, lo importante, si ustedes quieren entender esta materia, es ver los videos. Si no entienden uno, vuélvanlo a ver, porque algo que les he hecho en el primer video, se han fijado, es que si ustedes no entienden el primer concepto, no van a entender nada. ¿Ya? Y eso es clave. No crean que es con materias que ustedes llevan en colegio en la que podían memorizarlo. Si ustedes no entienden lo que es difusión, no van a entender nada de lo que estoy hablando. Así que si no saben qué es difusión, vuelvan a ver el primer video. ¿Ya? Porque si no entienden difusión, en vano es que vean todo lo demás, porque no van a poder entender. Es importante y clave esos dos conceptos que les hablé en el primer video. Si ustedes quieren entender lo que yo hablo acá, tienen que entender qué es difusión y qué es ósmosis. Si no, pueden estar horas mirando todo lo demás y no le van a entender. ¿Ya? Así que si le está costando entender, vean el primer video, vuelvan a ver, entiendan qué es difusión, entiendan qué es ósmosis. Si ustedes entienden qué es difusión y qué es ósmosis, todo lo demás es fácil. En fisiología, todo el tiempo van a ver que hablamos de difusión y ósmosis. Todo el tiempo vamos a hablar de transporte activo, transporte pasivo. Están viendo que eso es aplicar esa difusión y esa ósmosis que les hablé en el primer video. ¿Ya? Así que eso es importante y clave. ¿Ya? Además, repasen las pizarras. Por eso se las dejo ahí, ¿ya? Para que ustedes entren. Ya, en educación virtual tienen que autodisciplinarse y ustedes mismos tienen que dar interés por lectura, porque si no, es en vano. Es como que ustedes paguen una clase en un instituto, en aula, y se falten. O sea, no van a
entender nada si están faltando y solamente asisten al examen. Es lo mismo acá. Si ustedes no entran a ver los videos, si no están leyendo, si no están repasando, es en vano, ¿ya? Por eso estas charlas que yo doy son en teoría para que ustedes entren a preguntarme lo que no han entendido. Y ya estamos en el video 7, ¿ya? Y no me han preguntado mucho. Tienen que preguntar. Por ejemplo, nadie me ha preguntado de lo que es potencial de membrana. Nadie me ha preguntado de la mitocondria. Cosas así que deberían ustedes estar preguntando. Si me dicen, no le entiendo y estamos ya a mitad de la materia, pero no me han preguntado. Tienen que preguntarme. De eso se trata. Para eso yo hago estas reuniones, para que ustedes me pregunten. Para eso están pagando. Para que ustedes me pregunten y yo les responda. ¿Ya? Pero para eso ustedes tienen que estar leyendo, mirando. ¿Ya? Entonces, como consejo, si es que no entendieron, vuelvan a repasar desde el primer video. Ya lo tienen a mano, vuelvan a entrar, vuelvan a mirarlo a detalle, no se distraigan con otras cosas, no estén mirando al marido, al novio, lo que sea. Mírenlo a solas, como cuando están en un aula, solos ahí. No estén preocupando por nada alrededor. Vean ahí, tienen una leidita a cualquier cosa de apoyo. Si ustedes tienen ahí la pizarra, ¿no? Cuando tienen una pregunta que yo lanzo, preocúpense por responder la pregunta. Las preguntas que yo les pongo son para que ustedes se les genere duda y ustedes investiguen. Porque si ustedes simplemente van a Google y copian lo que dice Google y lo pegan, entonces tampoco sirve, ¿no? Porque la idea no es esa. La idea es que ustedes le entiendan. Yo leo lo que ustedes van respondiendo y según eso yo me doy cuenta dónde están teniendo problema y con eso yo les voy respondiendo acá. Ya les voy haciendo las explicaciones. ¿Listo? Así que tienen que participar. ¿Ya? Si tienen duda, como les digo, no entiendo esto, escriban en Classroom. Nadie escribe. Tienen que escribir ahí donde está en tablón y preguntar, profesor, no entiendo esto. Yo le voy a responder ahí escrito y cuando me toque reunión como hoy día, les voy a explicar aquí en la pizarra. ¿Ya? Pero si no preguntan, yo supongo que entienden. ¿Ya? Así que tienen que ver. Fisiología es más que todo razonamiento. Así que si ustedes están tratando también de memorizar, no les va a funcionar. Fisiología hay que razonar, hay que pensar, hay que analizar el por qué. ¿Por qué el sodio se está moviendo? ¿Por qué el potasio se mueve en esta dirección? ¿Ya? ¿Por qué el agua se mete detrás del sodio? Esa pregunta que les puse, que tienen para el día hasta medianoche para responder, tienen que pensarla. ¿Ya? Tienen que ver por qué estoy hablando de glucosa y potasio. ¿Ya? Está aquí la respuesta. Es más, se las acabo de explicar. Los que han entendido ya han de darse cuenta que les he dado la respuesta, ¿ya? A la pregunta. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? De todas maneras, les va a subir, otros videos más de apoyo, no míos, porque por ahí a veces otra explicación diferente es mejor, ¿ya? Y les va a dar otros materiales de lectura más sencillos, ¿ya? Pero la cosa es que pregunten. Para entender, hay que preguntar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Tengo 30 segundos. Licen, buenas noches. Te escucho. Licenciado, este video va a estar grabado, ¿cierto? Lo que pasa es que entré un poquito tarde, entonces la pregunta que le iba a hacer era sobre el transporte activo, porque le he puesto creo que 3 horas leyendo y averiguando y medio que no pillaba la respuesta. Sí, lo voy a subir el video, ¿ya? De Ya, todas maneras, ahí. esa pregunta escribíla en el Classroom, para eso está, ¿ya?